Hola, en este vídeo vamos a aprender a crear preguntas y gestionar preguntas dentro de una encuesta. Lo primero que tenemos que tener es una encuesta como la que tenemos aquí y entramos en ella. Y ahora tenemos varias pestañas, pero la que nos vamos a centrar en este vídeo es en la de creación y gestión de preguntas, que es esta de aquí, editar preguntas. Ahora mismo no tenemos ningún elemento, ¿vale?, en el contenido de la encuesta, y lo que vamos a hacer es ver cómo se crean todos los elementos. Habrá elementos que sean para preguntar y habrá otros elementos que serán elementos visuales simplemente o con otra funcionalidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Añadir salto de página lo que nos permite es, cuando tengamos varios elementos ya creados en el contenido y no queremos que aparezcan todos en la misma página, pues simplemente añadimos un salto de página y se va paginando todo ese contenido. El captcha es un elemento que aquí no vamos a ver y lo que hace es autenticar que la persona que está rellenando la encuesta es una persona humana y no un robot informático. Esto en nuestros cursos no tiene sentido utilizarlo porque cuando entramos en nuestros cursos entramos con nombre de usuario y contraseña, ¿vale? No son unos cursos en los que puede entrar cualquiera, que es donde es interesante poner los captchas, pero aquí, como entramos autenticados, no es necesario. La elección múltiple ya sí es un elemento de pregunta y si entramos en ella, vemos que los parámetros que tienen, las opciones que tienen, el primero es obligatorio, que es evidente, ¿no? Si le damos aquí, responder esta pregunta es obligatorio en la encuesta. Aquí tenemos que poner la pregunta, por ejemplo, sexo, y en la etiqueta tenemos que poner algo que caracteriza la pregunta. La etiqueta, la persona que realiza la encuesta no lo va a ver, pero cuando entremos a analizar los resultados de las encuestas, las preguntas van a salir referenciadas por su etiqueta y no por el texto de la pregunta, ¿vale? Entonces aquí tenemos que poner algo que caracterice un poco a lo que se pregunta en la pregunta, ¿no? Ajuste vertical o horizontal, lo que va a definir es cómo van a aparecer las respuestas posibles a esta pregunta, si en formato vertical o en formato horizontal, ¿vale? No tiene más historia. El tipo de elección múltiple nos permite definir si el usuario que va a responder a esta encuesta, puede ser un usuario, profesor o alumno, puede responder con varias respuestas, con una respuesta solo, con varias respuestas o con una sola respuesta, pero que los elementos de respuestas le aparezcan en una lista desplegable como esta, no en una lista todos a la vez, ¿vale? O sea, enumerados, sino dentro de una lista desplegable. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí. No analizar envíos vacíos quiere decir que si esta pregunta se deja vacía, no va a computar para los análisis que después vamos a ver, ¿vale? Ocultar la opción de no seleccionado lo que hace es que en la lista desplegable o en la lista de posibles opciones no nos va a aparecer la opción de no seleccionado, ¿vale? Eso lo hacemos dándole aquí a sí. Y luego en varias elecciones múltiples, en valores de elección múltiple, lo que tenemos que poner son las posibles respuestas que se pueden dar a esta pregunta, pero cada una en una línea. Por ejemplo, mujer, hombre, ¿vale? En este caso hay dos, pues pongo 2 líneas. Si fueran 10, pondría 10 líneas. Depende del ítem. Esto es una funcionalidad muy interesante que tienen estos elementos y es que nosotros podemos hacer que esta pregunta aparezca o no en la encuesta dependiendo del valor que se haya respondido en una pregunta anterior. Ahora mismo aquí no podemos seleccionar ninguna pregunta anterior porque no la hay, pero si la hubiera, imaginaos que pregunto, por ejemplo, la nacionalidad, ¿vale? O, por ejemplo, el estado laboral de una persona y pongo que las opciones son parado o no parado, o sea, activo o parado. Y luego le puedo decir que si es un parado, por ejemplo, si el valor de la pregunta es este, yo selecciono aquí la pregunta de estado laboral, si el valor es parado, pues entonces que aparezca. Entonces esta pregunta de sexo hombre-mujer solo va a aparecer cuando en la pregunta que yo selecciono aquí se haya elegido anteriormente este valor que yo he definido aquí, ¿vale? Esto ya le añade una funcionalidad muy interesante y hace que se puedan hacer formularios con una programación lógica y que sean mucho más profundos y mucho más versátiles que si no tuviéramos este tipo de cosas, ¿no? Y luego la posición simplemente define en qué posición de todo el formulario de la encuesta va a aparecer este elemento. Como ahora no tenemos ninguna posición, o sea, ningún elemento todavía, aparecerá la posición 1. Eso después lo podremos cambiar, ¿vale? Da igual que aquí pongamos 1 o 5, que después podemos cambiarlo en cualquier momento. Le daremos a guardar pregunta y ya aparecería aquí nuestra pregunta. El siguiente elemento es elección múltiple clasificadas y es exactamente igual que lo anterior. Lo que ocurre ahora es que en cada posible respuesta a esta pregunta se le puede asociar un valor numérico y ese valor numérico después va a valer para computar en el análisis. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de colores, podríamos definir aquí esto así, es decir, una línea por cada opción, pero aparte le ponemos el valor numérico delante seguido de una barra, ¿vale? Entonces vamos a poner pregunta, elige color, en la etiqueta es color y lo demás lo dejamos todo igual. Y le damos a guardar pregunta. Entonces ya tenemos estas dos preguntas. Esta pregunta que tiene varias opciones y esta pregunta que tiene varias opciones, pero cada una tiene su valor numérico. El siguiente elemento que vamos a ver es la etiqueta. La etiqueta no es ningún elemento para preguntar, sino que simplemente es un elemento visual, ¿vale? Que nos permite introducir en nuestra encuesta
cualquier tipo de texto o imágenes o cualquier elemento que nos permita crear este editor HTML, ¿vale? Que ya sabéis que podemos editar muchas cosas con esto, ¿no? Entonces aquí simplemente podemos poner un texto, ¿no? Hemos puesto, por favor, piense bien las respuestas antes de contestarlas, gracias. Y también podemos definir si queremos que esto se vea solo si se ha respondido una pregunta con el valor que queramos, ¿vale? Entonces le daremos a guardar pregunta y aparecería aquí nuestro texto. Pensad que una vez que terminemos de poner todas las preguntas, podemos redistribuir, reordenar todos los elementos para que queden como queremos, ¿vale? El siguiente elemento que vamos a ver es información. Información realmente no es ninguna etiqueta ni es un elemento para preguntar. Es un elemento que da información sobre la encuesta, mostrando la hora de realización de la encuesta y el curso o categoría de cursos al que pertenece el usuario que está respondiendo a la encuesta, ¿vale? Aunque este elemento es meramente informativo, nos da la opción de introducir aquí un nombre, ¿vale? Y también una etiqueta, que simplemente aparecerá encima de la información que hemos descrito. En este caso no quiero poner esto, así que lo voy a cancelar. Y el siguiente elemento que vamos a crear es el elemento respuesta de texto corta. Los parámetros a rellenar aquí serán preguntas. Los parámetros que tenemos que rellenar aquí, el primero son preguntas, por ejemplo, nombre, etiqueta, ponemos nombre, anchura del campo de texto, pues lo que queramos, número máximo de caracteres, como es un nombre vamos a poner bastantes caracteres, ¿no? Por ejemplo 30, no vaya que sea un número compuesto, ¿no? Y depende del ítem, ya sabemos para qué funciona, ¿vale? Le damos a guardar pregunta. Y ya tenemos ahí nuestra pregunta de respuesta corta. El siguiente elemento es respuesta de texto larga. Y aquí ya podemos poner, bueno, esta pregunta es exactamente la misma, lo que pasa es que el texto en vez de ser pequeñito la respuesta va a ser más largo. En pregunta ponemos la pregunta, por ejemplo, aficiones. En etiqueta ya sabemos cómo funciona esto, aficiones. Podemos poner la anchura de la caja de texto, vamos a ponerla bien grande. Y el número de líneas, pues vamos a poner, por ejemplo, 5, está bien. Y esto ya sabemos cómo funciona. Le damos a guardar pregunta y ya tenemos ahí nuestra pregunta de texto largo y nuestra pregunta de texto corto. Las preguntas de texto largo ya sabemos que, según sea el navegador, es posible agrandar la caja de texto para que tengamos más comodidad visual, ¿vale? A la hora de trabajar dentro de esta caja de texto. El siguiente elemento que vamos a ver es respuesta numérica y también es muy sencillo. Aquí podemos poner, por ejemplo, edad, que sería lo más típico, en la etiqueta edad, y podemos definir un rango. Podemos definir desde, por ejemplo, desde 15 años hasta 65. Y esto de aquí ya sabemos cómo funciona. Le damos a guardar pregunta y ya está esto terminado, ¿vale? Ya tenemos aquí todos los elementos que se pueden crear, bueno, casi todos, y ya hemos visto cómo funcionan. Ahora podemos ordenar esto un poco. Por ejemplo, este texto de por favor piense bien las respuestas antes de contestarlas, gracias. A lo mejor no debe ir aquí, debería ir primero. Pues podemos ponerlo arriba, ¿vale? De esta forma podemos reestructurar la posición de todos los elementos. Si queremos modificar algo dentro de cada pregunta o de cada elemento, tenemos que darle a su ruedecita aquí. Si queremos eliminarlo, le podemos dar aquí y borraremos la pregunta. Y si lo que queremos es cambiar la funcionalidad de pregunta obligatoria a no obligatoria, lo que tenemos que hacer clic es encima del botón que cambia la respuesta de obligatoria a voluntaria, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos perfectamente cómo se crean todos los elementos que tienen cabida dentro de una encuesta, ¿vale? Y ya sabemos para qué funcionan todos ellos. Pensad lo que hemos dicho de la funcionalidad de que cada pregunta o cada elemento aparezca si se ha dado un resultado en otro elemento, porque eso es muy potente, le da mucha potencia a los formularios, perdón, a las encuestas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si ponemos una sola condición, es difícil tenerla controladamente. Pero si ponemos muchas condiciones en muchos elementos, eso es difícil de controlar y normalmente la primera suele dar fallos cuando se crea. Entonces lo ideal es que si nos vamos a hacer un árbol de decisiones y vamos a ir viendo que en tal pregunta, según lo que salga, seguimos por estas ramas, o si en tal pregunta, según lo que salga, seguimos por otras ramas y vamos creando más preguntas y más decisiones. Lo ideal es hacerse una planificación en un papelito, apuntarse bien el árbol de decisiones y hacerse un esquemita con todas las preguntas, porque traspasar eso a través de estos paneles y estos formularios a una encuesta es un proceso que es muy sensible a que haya fallos. Entonces lo ideal es hacérselo en un papelito, tenerlo todo muy clarito y no hacerlo mentalmente. Si no, casi que os puedo garantizar que si ponéis muchas condiciones de lógica, posiblemente se tengan fallos, ¿vale? Al traspasarlo a la encuesta. Entonces tened eso presente. Es muy potente esa funcionalidad, pero cuando se usa hay que fijarse muy bien porque es muy fácil cometer un fallo, ¿vale? Y bueno, una vez que ya hemos terminado de crear toda la encuesta con todos sus elementos, lo suyo sería ahora publicarla, es decir, ponerla visible y los alumnos ya podrían entrar a realizar la encuesta, ¿no? Entonces vamos a ver ahora para qué sirven las opciones de vista general, análisis y mostrar respuestas. Plantilla no la vamos a ver. En vista general vamos a ver
cuánta gente nos ha enviado ya la encuesta realizada. En este caso ya hay un alumno que lo ha realizado, y para ver los datos de ese intento podemos irnos a análisis y nos va a salir un análisis visual, ¿vale? Con ciertas estadísticas sobre las respuestas que se han ido dando en nuestra encuesta. En este caso, como solo hay una respuesta, todas las opciones tienen un 100%, ¿no? Pero cuando tuviéramos más respuestas, pues aquí tendremos una estadística interesante sobre lo que los alumnos han ido respondiendo. Y finalmente podemos irnos a mostrar respuestas. En este caso podemos buscar por alumnos para ver qué respuesta ha dado. En este caso no hay nada que mostrar, ¿vale? Porque la encuesta es anónima. Pero sí podemos irnos a mostrar respuestas para ver cuáles son esas respuestas anónimas. Y tenemos aquí la respuesta número 1, que no sabemos de qué alumno es, pero sí que podemos entrar a ver cuáles son los valores que ha dado, cuáles son las respuestas que ha dado. Entonces, bueno, en mostrar respuestas podemos ver qué respuestas ha dado cada alumno, y en el caso de que sean respuestas anónimas, no podemos ver qué alumno es el que ha dado la respuesta, pero sí que podemos ver lo que ha respondido. En cualquier caso, podemos borrar cualquier entrada de cualquier alumno, aunque sea anónima, ¿vale? Dándole aquí, borrarle más entradas. Bueno, pues nada más, pues ya sabemos cómo se crean las preguntas, cómo se crea una encuesta y cómo se accede después a toda la información que obtenemos cuando los alumnos empiezan a realizar la encuesta. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.